La mejor persona para completar lo que ayer empezamos con Roberto Isurieta es Stephanie Macías, es de estratega política, formada en la Universidad de George Washington, tiene una hoja de vida demasiado amplia que me agota el programa si la reseño de manera completa. Es catedrática del programa de gobernabilidad de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, también en materia de asuntos políticos y regulatorios de política internacional de la Casa Grande, presidenta de la firma Buró Estratégico, consultores de comunicación estratégica empresarial y gubernamental, estratega, asesor y director en campañas públicas y privadas de líderes, candidatos, ONGs y partidos políticos en Ecuador y Colombia. Otros aspectos del currículum que no voy a contar. Consultora en entrenamiento estratégico para públicos objetivos y medios de comunicación. Y hay una cosa maravillosa que pocos saben, tienes gemelos, ¿verdad? Tengo mellizos, mellizos son. Sí, niño y niña. ¿Qué edad tiene ya? 8. ¿Y ahí cerraste la fábrica? Sí, con pena. Por lo menos con el mismo. No, siempre sería con el mismo. Qué hermoso. Me muero pero por él él. se enroncha cuando hago estos promos. Ok, vamos a la parte seria. Stephanie, lo de ayer es un shock mundial. ¿Cuál es tu lectura de eso? Bienvenido y buenos días. Buenos días, qué gusto estar con ustedes. Sí es un shock porque hemos estado acostumbrados a que Estados Unidos ha sido un referente en cuanto a lo robusto de su democracia. Pero también es cierto que Estados Unidos, su fortaleza yace en lo robusto de sus sistemas y la separación de poderes. Eso es importante porque ahorita que pasó lo que pasó, la gente decía, ¿qué va a pasar con la democracia americana? No va a pasar nada. Porque miren lo que pasó con Gore en su momento, lo que pasó ahora con Trump. Trump fue a las cortes a pedir un recuento en 4 estados. Y los jueces les dijeron, no va por ahí. Y nunca vimos a Trump o a sus seguidores hablar del juez X o el juez Y sobre sus dictámenes. Había una legitimidad en el dictamen y un respeto a las leyes y al debido proceso. Entonces la siguiente estrategia, ya que no le funcionó la vía legal, fue irse a la vía de ir al Congreso a pedir que no se legitime la votación popular. Pero de nuevo, la fortaleza de Estados Unidos yace en la independencia de poderes y el respeto a cada uno de esos poderes. Ok, oye, robustez o lo robusto de su sistema democrático, un sistema que reiteradamente Trump ha vulnerado una y otra vez, ¿puede llamarse robusto? Pero a pesar que ha sistemáticamente introducido mensajes que generan dudas razonables sobre el sistema sigue siendo un sistema robusto. Porque ¿Introducido mensajes? Eso va más allá de los mensajes que ha dado. Comunicacionalmente es una cosa, pero factualmente ha tomado actitudes que rompen la legalidad. Lo que tú dices es cierto en el sentido que él ha generado mensajes que pudiesen romper la legalidad. Pero el sistema robusto es que hasta para decir lo que es obvio, va a haber un juez y un juicio para dictaminar si es o no es. Él ha acusado sin pruebas. Él ha echado a gente de inteligencia y FBI sin pruebas. Él ha calumniado sin pruebas. ¿Es robusto un sistema que le permite al jefe de Estado obrar como un dictador? Ese mismo jefe de Estado perdió las elecciones. Entonces un sistema en el cual ese jefe de Estado, teniendo la popularidad que tenía, no pudo de ninguna manera virar las elecciones, teniendo una Corte Suprema 6-3, conservadores versus liberales, recordemos que en Wisconsin tienes se llama secretario de Estado, que es republicano, y aún así en la famosa grabación donde el presidente dice, necesito que me consigas 11,000 y pico de votos, no se lo logra. Sí es un sistema robusto, porque a pesar de todo lo que hemos comentado, perdió. Y ayer le tocó dar la transición. Qué bueno que mencionas esa grabación. Tiene 1 hora 10 minutos aproximadamente. Y más o menos es en esos términos. Necesito que me consigas 11,000 votos. No dices que los inventes, que los hagas, que los fabricas, que me consigas. Se presta el lenguaje, aunque no es la traducción exacta para mucha interpretación. Pero eso, tú que hablas de separación de poderes, eso es animar la injerencia de poderes. Y a vista y paciencia, la libertad de expresión es fenómeno en Estados Unidos. De todo el mundo se tolera que un jefe de Estado tenga esa injerencia. ¿Qué separación de poderes? Tenga la injerencia porque él puede decirlo, pero no se hizo. Eso es lo robusto de su sistema. Él puede decir lo que él crea, pero eso no significa que su mensaje permea a todas las instancias de las instituciones para que se logre. Y encima es tan robusto que cuando se hablaba sobre un posible juicio por intentar fraude en ese estado,
las leyes del Estado dicen algo interesante, que dice que tú puedes ser juzgado y puedes ser llamado fraude cuando tú hayas intentado fabricar o generar eso. Pero en este caso, Trump está seguro que existen esos votos. Entonces, bajo esa premisa, él no pudiese ser enjuiciado por fraude porque él está seguro de que existen esos votos. Sigamos tu línea argumental. Y entonces la pregunta la invierto. ¿Cuál es la clave de la robustez del sistema democrático de los Estados Unidos? Su tradición. Partamos de su constitución. Su constitución es férrea, es una constitución, no quiero decirle limitada, pero en cuanto a tamaño, hemos tenido en Latinoamérica, en el mundo entero, constituciones mucho más amplias. Esta constitución es pequeña, concisa, y se logra interpretar de acuerdo a los diferentes casos. Y la tradición. Estados Unidos es un país de muchas tradiciones. Y algo que quiero, cuando el presidente jura ante dicen oath of office, dice que jura solemnemente, faithfully, el preservar y defender la Constitución de Estados Unidos. El vicepresidente dice que él jura support, apoyar, defender de las amenazas internas y externas de Estados Unidos. ¿Y por qué digo esto? Porque el Congreso hace este juramento junto con el vicepresidente. El presidente hace otro juramento. Y eso es lo que hizo Pence antes de ayer. Pence juró dentro de la Constitución, y es importante decir que los militares americanos juran lealtad a la Constitución. No al gobierno ni al presidente. Hay unos que juran a las banderas en diferentes países del mundo. Los militares juran a la Constitución. Entonces, cuando volvemos a este tema, la Constitución es la base, la robustez de sus... Yo no estaba al tanto de la diferencia del juramento de los dos, fíjate. Qué interesante. Pence hizo honor a su juramento. Pence dijo el juramento, y los invito a decir, le llaman oath of office, del presidente, vicepresidente y del Congreso. Dice los congresistas y el vicepresidente, juro el support de amenazas internas. O sea, él es un auditor de la constitucionalidad de su jefe en cierta manera. Y eso lo dicen los Founding Fathers desde el juramento. Entonces, lo que te quiero decir con esto es dónde yace, y de nuevo, la fortaleza de Estados Unidos yace en la separación de poderes y en la parte del respeto a su historia. Es decir, Pence fue fiel a su juramento y no a su compañero de fórmula. Pero lo que hizo fue extraordinario. Pence fue fiel a su juramento y un poco fue el veedor de esta transición democrática. Al final del día, muchos cuestionaban su papel a lo largo de la presidencia de Trump. Y muchos a favor de Pence hablaban de, ustedes no le están dando, antes de esto, decían, ustedes no se están dando cuenta que Pence es el contrapeso dentro de la administración. Y lo demostró finalmente. Sin un Pence no habría estos, sin un Pence no había el contrapunto. Yo tampoco lo veía ni lo entendía. Y eso es lo que logró ser Pence. Ya, por si acaso, cuando habla Stephanie de Founding Fathers, significa los padres de la patria. Y sobre eso una curiosidad antes de proseguir con Verónica. Qué interesante que es conversar contigo en vivo, presencial, no como esta vaina en la brujería, sí, porque puedo concentrarme más y desarrollar mejor. Nosotros recorrimos esas calles, ¿te acuerdas? Cuando fuiste a un reportaje me parece que era Países Andinos, TLC americano. Qué bueno. Y recorríamos con los senadores para... Pensilvania, la que termina en el Capitolio. Andrea Bernal, Carlos eran en Coavisa y yo hacía la maestría allá. Hay una anécdota mejor. ¿Sí la cuento? No hay problema, ¿no? Imagínate. Así que bueno, No estábamos en invierno y fuimos a un bar. Y el bar estaba aislado con calor y no daba ninguna idea de qué estaba pasando afuera. Salimos y había una nevada descomunal y no encontraba mi carro. ¿Qué? Me congelaba, ¿no? Todo cubierto de nieve y todos los carros eran iguales. Busca el carro con el famoso control. ¡Plac! Estaba aquí lo dejé. No está. 2 horas. Y nos repartimos. Hasta que finalmente, en algunas 2 o 3 cuadras apareció el carro. ¿Qué había hecho yo mal? Ya un montubio perdido en Washington. Lo había parqueado en una línea de emergencia donde se perdían los carros cuando hay nevadas. Pues, a Dios gracias, alguien en una grúa sacó el carro y lo parqueó 3 cuadras después. Si no, era pánico en Washington. Corriendo los 3 buscando un carro, hacíamos así con el parabrisas a ver si estaba ese. Yo era asistente de producción de Carlos y Andrea, dependiendo de dónde tenían que ir a entrevistar. Claro, porque trabajábamos en Ecuavisa. Bueno, volviendo a esta cuestión.
Qué hermosa anécdota. Volviendo a esta cuestión, ¿qué hizo que fueran tan sabios estos padres de la patria para hacer una constitución así, de tanta duración y vigencia? Y yo le aumentaría algo más. ¿Cuál es el espíritu vigente en Estados Unidos para no, los americanos dicen second guess, para siempre dudar de ese espíritu y tratar siempre de arreglarlo? Porque muchas veces a lo largo de las democracias latinoamericanas y en el mundo siempre decimos, bueno, hay que mejorarla, hay que cambiarla, hay que renovarla. ¿Cuál es el espíritu en el cual dicen eso no se toca? Y van a haber muchos que están dispuestos, no solo a la vida, a dar la gran pelea para que los amendments a esta Constitución sean lo mínimo necesario. Y miren que cuando leemos muchos de las líneas de la Constitución, tú dices, bueno, esa está un poco caduca, esta. Pero ellos dicen, no, será interpretado por los jueces, pero esto no se cambia. Entonces, de nuevo, la fortaleza de Estados Unidos yace en eso, en la separación de los estados, en la separación de los poderes del Estado y su férrea convicción de la Constitución. 8:34, estábamos discutiendo con Verónica Cuello antes de que tú vengas. ¿Qué le interesaba preguntar? Y es esto. Sí, me he quedado antes de preguntarte lo que tengo aquí, es que me llama mucho la atención la postura del vicepresidente en Estados Unidos y el vicepresidente en Ecuador, una América Latina. Me acuerdo que hay una frase histórica de Velasco Ibarra que dice que un vicepresidente es un complotador a sueldo, ¿no? Pero en cambio acá no. Entonces, creo que va más allá de la Constitución, sino de la formación política que tienen de, primero, respetar el orden, la Constitución, antes de los intereses personales, aunque siempre va a haber, me imagino. Pero especialmente en Ecuador tenemos y hemos tenido casos de vicepresidentes que han sabido ser y estar. Porque resultado. Bueno, pero también tenemos Blasco, tenemos la vicepresidenta de ahora que ha sabido ser y estar. ¿En qué sentido? Que muchas veces nos acostumbramos a que el vicepresidente o la vicepresidenta tenga un papel mucho más priorizar o estar, pero al final del día el vicepresidente tiene por constitución realizar los dictámenes que el presidente en su momento les dé y velar por la salud y la transición democrática. Eso es un vicepresidente. Apoyar y defender. Lo que te voy a preguntar es ¿por qué se califica como un acto de insurrección toda esta incursión dentro del Capitolio? Porque es lo que hay un titular que en Estados Unidos que llama insurrección. ¿Cuál es la connotación de esto? Porque entras con violencia y estás yéndote en contra del status quo y estás rebelándote ante la autoridad per se. O sea, te estás rebelando ante lo que en este momento sería el Congreso estaba sesionando. Entonces, ¿cómo se permitió ese avance? ¿Por qué? ¿Cómo así? No, yo veía videos donde la policía los alertaba, pero los dejaba avanzar. Y claro, iba buscando refuerzos, ¿no? Hasta que pues, estaba solo. Pero ¿cómo permiten que entre esta gente a un lugar donde hay personalidades a las que se les cierran 3 cuadras, solo para que aparezca él? Y aquí lograron entrar. Ahí va a haber una investigación seria al respecto, tengo entendido, pero hay un tema que te pongo solo para que lo... Washington no tiene un gobernador, tiene una alcaldesa. ¿Y qué es lo que sucede? Los gobernadores pueden pedir y tienen acceso a la Guardia Nacional. ¿Ya? El alcalde de D.C. no tiene acceso a la Guardia Nacional, tiene su policía local y tiene el Capitolio, tiene la policía del Capitolio. Cuando generan este problema, le toca a Pence. Trump ayer dijo que era Trump, en otras informaciones fue Pence el que dio autorización a la alcaldía de District of Columbia para poder llamar a la Guardia Nacional para que llegase, porque por sí solo Washington, el Distrito de Columbia no tiene el número suficiente de gendarmes. También se habla de cortes en el presupuesto de la seguridad del Capitolio, que en ese momento, el día que ingresaron, había solo 150. Pero alguien tiene que haber dado ese dato. Toda esta información está en proceso, porque habrá que ver quiénes son los responsables. Había un articulista interesantísimo que hablaba sobre, si bien sí entraron, la responsabilidad de la seguridad del Capitolio es también velar por los que están adentro. Y entonces yo decían, la gente dice que fue un breach de security porque entraron, pero no están hablando que no hay un solo senador que estuvo afectado. Y al final del día la responsabilidad de ellos es velar por la seguridad
de los representantes de la democracia adentro. Y en este momento se podría aplicar esa famosa enmienda 25, que es destituir al presidente. La enmienda 25 nace por una ausencia una ausencia constitucional en una transición. ¿Y qué es lo que sucede? En el momento en el cual el presidente no está apto, on fit para gobernar, el vicepresidente, con la mayoría del gabinete, tienen que hacerlo, firmarlo y pasarlo al Congreso, y el Congreso aprobarlo o no. Esto, volviendo a lo que hablamos de Pence, Pence no lo va a hacer. Pence no va a firmar esa enmienda 25, considerando su perfil, considerando quién es y considerando lo que nos ha demostrado en los últimos días. ¿Y entonces qué se espera? ¿Que Nancy Pelosi ayer dijo que si no se activaba la enmienda 25, ellos intentarían el impeachment. Bueno, yo hasta aquí te dejo para que... Quería que llegues hasta ahí, justamente. Ya, hasta ahí nomás. ¿Tiene sentido el impeachment a 10 días de dejar el poder? Es decir, la destitución. Una cosa que ya intentaron antes en el Senado y por un par de votos creo que se perdió, la ganó Trump. Comenzó con la Cámara de Representantes y luego pasó allí. Yo vi esa célebre transmisión. ¿Tiene sentido esto? No es vital, aunque son 10 días menos de ejercicio para sentar un precedente. Creo que ellos lo que están tratando es sentar un precedente, que eso no puede suceder. Pero al final del día, volviendo a lo robusto de su democracia, con la independencia de poderes, creo que para la salud de la democracia, desgastar más este proceso y esta presidencia también afectaría y haría daño. Viste lo que ya dijo Trump para evitar justamente eso ayer, ¿no? Eso, la transición. Angelito, exactamente. Pero también dijo algo interesante, que fue, los ánimos han estado altos, es momento de aceptar y comenzar la transición, este camino recién empieza. A ver, interpreta eso. O sea, yo voy, tras el desquite no hay venganza. Si hay revancha, yo controlo el Partido Republicano, mi vida política no está acabada. Ojo, ¿es eso? Yo lo uno con una declaración que hizo Donald Trump hijo el día antes de ayer, que fue en la mañana, cuando hubo unas declaraciones, Donald Trump dijo, este es el Partido Republicano de Donald Trump y tienen que comenzar a darse cuenta. Entonces, yo no creo que sea tan cierto, pero sí creo que Donald Trump va a representar un porcentaje sustancial y representativo del Partido Republicano, y habrá una ala mucho más conservadora que va a querer quitarle ese espacio, pero definitivamente Trump está para quedarse desde un punto de vista de liderazgo dentro del partido, porque sus bases son muy robustas. Están activadas. Tengo tantas cosas que preguntarte, te comprometo a que vuelvas una próxima, pero antes un par de hechos. Tú me lo hiciste notar. Se ha disparado la compra de armas en los Estados Unidos. Hay un polvorín privado civil que se está armando, que se activa a cualquier rato. No, yo creo que existe una incertidumbre frente a este liderazgo que ha tenido Trump de ser flexible con estas alas radicales, derechas radicales armadas, y la ciudadanía ha comenzado a sentirse desamparada, especialmente los afroamericanos se han sentido que la policía les representa una amenaza y no una protección, y ellos están cuestionando si van a necesitar el derecho que dice la Constitución de portar armas, van a necesitar usarlas en la eventualidad. Entonces yo no creo que las armas están siendo compradas para ser usadas, creo que frente a la incertidumbre, la solución de las armas les ha generado certezas. Qué interesante. Y si juzgamos los hechos de Washington, que estás en lo cierto. Mucha de la gente que fue estaba armada, tenía chaleco antibalas, pero que se haya visto masivamente, nadie las usó, selectivamente puede ser que eso explique 4 de los muertos. La otra cosa, como tú verás, ella es muy propensa, y en eso nos identificamos tanto, a usar términos en inglés por su formación. Ya yo voy a usar uno aquí con todo lo antipático que es. Trump miscalculated, dicen los gringos. ¿Qué le pasó? Trump calculó mal al proponerse desconocer el resultado de la votación en que él claramente perdía, y confió en que podía con todos esos recursos revertir esto al final, o es producto de su ego, su soberbia. Es más, de lo que él anunció antes en un debate. Dijo, yo voy, así señalando, voy a respetar el resultado de la elección si gano yo. Creo que este es un cúmulo concatenado de decisiones mal calculadas.
desde el momento en el cual desactivó o incitó a que sus votantes fueran a votar físicamente y no por correo, cuando muy avanzada la elección se dio cuenta que el correo iba a ser la forma de votar e intentó activarla, como ya había de muchas maneras y sistemáticamente inhabilitado a sus votantes diciéndole que esa no era la vía, que no, su voto no iba a contar de esa manera, cuando intentó un poco decir, no, ahora sí va, ya la rueda había avanzado demasiado. Sí, una cosa más. Hombre tan brillante, ¿por qué comete esos errores? La soberbia, el poder, un rato te cega y cree que tener la razón en todo es tener la fuerza para ejecutarlo. En psicología del votante y psicología gubernamental se habla de un estado en el cual se le llama, y muchos coloquialmente se habla de la soledad del poder. Llega un momento en el cual el presidente comienza, y no solo con Trump, en general, hay un caso de estudio sobre esta parte gubernamental. El presidente, conforme va terminando su mandato, comienza a descartar a muchos y aferrarse a los que en verdad confía, y muchas veces, dependiendo de cómo va la circunstancia, los que le dicen lo que quiere oír. Y frente a esto, y quiero abrir paréntesis porque no solo es en psicología del votante y del gobernante, también nos está pasando en la ciudadanía en general. Estas polarizaciones de electorado, y no solo polarizaciones en temas sociales, de fe, se están polarizando. ¿Por qué? Porque si yo solo escucho y sigo en mis redes a la gente que piensa como yo, me voy a convencer que mi verdad es la única verdad. Antes de las redes nos tocaba enfrentarnos a medios de comunicación, escritos, audiovisuales y radio, en los cuales escuchábamos un sinnúmero de opiniones, y tú decías, a él sí le creo, a él no estoy de acuerdo, ella... Ahora, como solo consumimos lo que nos es cómodo, no quiero generalizar, pero solo consumimos lo que es cómodo, cuando escuchamos algo que es diferente a lo que pensamos nos es cómodo, lo rechazamos de una. Y lo que dices vale para el ámbito familiar, pequeño, empresarial, como para el público. Todo. Lo grave en la política es que cuando ya aprendes te toca irte. ¿Ya? Por eso estadistas es usualmente después del ejercicio del poder, no antes. Y hay muy pocos que vuelven también. El problema de lo que estamos viviendo en las polarizaciones es que no solo nos estamos polarizando, estamos quemando los puentes que nos unen. Y cuando ya nos damos cuenta que somos islas desiertas, islas separadas, y tratamos de generar puentes, los puentes están tan quemados que es difícil lograr esa unión. La próxima 1 hora en Verás. Gracias, Stephanie Macías. Ha estado fascinada, ¿no? Pero me gusta más cuando estás aquí, cuando estás aquí. Claro, es súper. Y a mí me gusta más porque no pensamos igual, pero de ahí aprendo mucho mejor. Sí, Tiempo de Deportes con Gabriela Prado cuando volvamos. Mil gracias, de verdad. Gracias. Fascinante. Entendí y valoré. No coincidí, pero entendí y valoré.